Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 328. Estamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles capítulo 7, todo sobre Stephen y Romanos, St. Pablo a los Romanos, capítulos 11 y 12, así como de Proverbios capítulo 27, versículos 13 y 14. Solo 2 versículos. Para aquellos de ustedes que saben que les gusta el lento goteo de los proverbios en lugar de tener capítulos enteros de proverbios solo tenemos, ya saben, pequeños versículos aquí y allá. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Stevens discurso ante el consejo, y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y Esteban dijo, hermanos y padres, escuchadme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, antes de que viviera en Harán, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y entra en la tierra que yo te mostraré. Partió, pues, de la tierra de los caldeos, y vivió en Harán. Y después que murió su padre, Dios lo trasladó de allí a esta tierra en que ahora vives. Sin embargo, no le dio herencia en ella, ni siquiera de un palmo, sino que prometió dársela en posesión a él y a su posteridad. Después de él, aunque no tuvo descendencia. Y Dios habló a este efecto, que su posteridad serían extranjeros en una tierra perteneciente a otros que los esclavizarían, y los tratará 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a la que sirven, dijo Dios, y después de eso saldrán y me adorarán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham fue padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac fue padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas, celosos de José, lo vendieron a Egipto. Pero Dios estaba con él, y lo rescató de todas sus aflicciones, y le dio favor y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien lo hizo gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y sobrevino hambre por todo Egipto y Canaán, y gran aflicción, y nuestros padres no hallaron qué comer. Pero cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda visita José se dio a conocer a sus hermanos, y la familia de José fue conocida del faraón. Y José envió y llamó a él a Jacob su padre y a toda su parentela 75 almas. Y descendió Jacob a Egipto, y murió él y nuestros padres. Y fueron llevados de vuelta a Secum, y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de plata a los hijos de Hamor y de Checum. Pero al acercarse el tiempo de la promesa que Dios había concedido a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó sobre Egipto otro rey que no había conocido a José. Él trató astutamente con nuestra raza, y obligó a nuestros padres a exponer a sus infantes, para que no los mantuvieran con vida. En este tiempo nació Moisés, y era hermoso delante de Dios, y fue criado durante 3 meses en casa de su padre. Y cuando fue expuesto, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y fue poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando tenía 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y viendo a uno de ellos agraviado, defendió al oprimido y lo vengó golpeando al egipcio. Supuso que sus hermanos comprendían que Dios les daba la liberación por su mano, pero no lo entendieron, y al día siguiente se les apareció cuando estaban riñendo y quiso reconciliarlos. Diciendo, varones, sois hermanos, ¿por qué os injuriáis unos a otros? Pero el que agraviaba a su prójimo le apartó de un empujón, diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme? ¿Cómo mataste ayer al egipcio? Ante esta réplica, Moisés huyó y se exilió en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Cuando habían pasado 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego dentro de una zarza. Cuando Moisés lo vio, se maravilló del lugar, y al acercarse para mirar, vino la voz del Señor.
Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés tembló y no se atrevió a mirar. Y el Señor le dijo, quítate los zapatos de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto los malos tratos de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlo. Y ahora ven, yo te enviaré a Egipto, a este Moisés a quien ellos rechazaron, diciendo, que te hizo gobernante y juez. Dios envió a ambos como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Los dejó salir, después de haber realizado prodigios y haber firmado en Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas, Gabel, suscitad para vosotros un provecho de vuestros hermanos como él me suscitó a mí. Este es el que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que habló con él en el monte Sinaí, y con nuestros padres. Y recibió oráculos vivientes para dárnoslos a nosotros. Nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que le desecharon, y en su corazón se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. En cuanto a ese Moisés que nos hizo salir de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. E hicieron un becerro en aquellos días, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Pero Dios se volvió y los entregó a la adoración del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis bestias sacrificadas y sacrificios 40 años en el desierto, oh casa de Israel. Y levantasteis la tienda de Moloch y la estrella del dios Raifón, las figuras que hicisteis para adorar, y yo os llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían una tienda de testimonio en el desierto, tal como el que habló a Moisés le ordenó que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros padres, a su vez, la trajeron con Josué cuando despojaron a las naciones que Dios expulsó ante nuestros padres. Así fue hasta los días de David, que halló gracia ante los ojos de Dios y pidió licencia para encontrar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le construyó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas con las manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me construiréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Pueblo de dura cerviz, incircunciso de corazón y de oídos. Siempre os resistís al Espíritu Santo, como lo hicieron los de vuestro padre. Lo mismo hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien ahora vosotros habéis traicionado y os ha asesinado, a los que recibieron la ley como entregada por los ángeles, y no la cumplieron la lapidación de Esteban. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, y vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Pero ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se abalanzaron contra él. Entonces le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu, y arrodillándose clamó a gran voz. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11. El rechazo de Israel no es definitivo. Pregunto entonces, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo al que conocía. ¿No sabes lo que dice la escritura de Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas. Han derribado tus altares, y yo solo y abandonado, y buscan mi vida. Pero, ¿cuál es la respuesta de Dios? He guardado para mí 7,000 hombres que no se han inclinado ante Baal.
Así también, en la actualidad hay un remanente escogido por gracia. Pero si es por gracia, ya no es sobre la base de las obras. De lo contrario, la gracia ya no sería gracia. ¿Entonces qué? Israel no obtuvo lo que buscaba. Los elegidos lo obtuvieron, pero el resto se endureció. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no debían ver y oídos que no debían oír, hasta el día de hoy. Y David dice, que su fiesta se convierta en un lazo y una trampa y una retribución para ellos. Que sus ojos se oscurezcan para que no puedan ver y doblar la espalda para siempre. La salvación de los gentiles. Así que pregunto, ¿han tropezado para caer? De ninguna manera, pero a través de su transgresión la salvación ha llegado a los gentiles para dar celos a Israel. Ahora bien, si su transgresión significa riquezas para el mundo, y si su fracaso significa riquezas para los gentiles, ¿cuánto más significará su plena inclusión? Ahora os hablo a vosotros, gentiles, en la medida en que, siendo apóstol de los gentiles, magnifico mi ministerio para dar celos a mis compatriotas judíos y salvar así a algunos de ellos. Porque si su rechazo significa la reconciliación del mundo, ¿qué significará su aceptación? ¿Sino la vida de entre los muertos? Si la masa ofrecida como primicia es santa, también lo es todo el lote, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, brote de olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar para compartir la riqueza del olivo, no te jactes de las ramas. Si te jactas, recuerda que no eres tú quien sostiene el camino, sino el camino quien te sostiene a ti. Dirás que las ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado. Eso es verdad. Fueron quebradas a causa de su incredulidad. Pero tú te mantienes firme solo por la fe. Así que no os enorgullezcáis, sino manteneos firmes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco os perdonará a vosotros. Fijaos, pues, en la bondad y en la severidad de Dios para con los que han caído, pero en la bondad de Dios para con vosotros, siempre que permanezcáis en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado, e incluso los demás, si no persisten en su propia creencia, serán injertados. Porque Dios tiene el poder de injertarlos de nuevo. O, si tú has sido cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre e injertado, en contra de la naturaleza, en un olivo cultivado, ¿cuánto más estas ramas naturales serán injertadas de nuevo en su propio olivo? Israel se salvará. Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, quiero que comprendáis este misterio, hermanos. Un endurecimiento ha venido sobre parte de Israel hasta que el número completo de los gentiles entre, y así todo Israel será salvo como está escrito. El libertador vendrá de Sión, él desterrará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos de Dios por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. Porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Así como vosotros fuisteis en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis recibido misericordia a causa de su desobediencia, así también ellos han sido ahora desobedientes para que, por la misericordia mostrada hacia vosotros, reciban también misericordia. Porque Dios ha consignado a todos los hombres a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios, y cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado un don para que le sea pagado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él la gloria por los siglos. Amén. Capítulo 12. La nueva vida en Cristo. Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En cuanto a la gracia que me ha sido concedida,
exhorto a cada uno de vosotros a que no tenga de sí mismo más alto concepto del que debe tener, sino que piense con juicio sobrio, cada uno según la medida de fe que Dios le ha asignado. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, aunque muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslos, si la profecía, en proporción a nuestra fe, da servicio en nuestro servir. El que enseña en su enseñanza, el que exhorta en su exhortación, el que contribuye con liberalidad, el que presta ayuda con celo, el que hace obras de misericordia con alegría, son marcas del verdadero cristiano. Que el amor sea auténtico, odia lo que es malo, aférrate a lo que es bueno. Amaos los unos a los otros con afecto fraternal. Superaos unos a otros en mostrar honor. Nunca decaigan en su celo. Estén llenos del Espíritu. Servid al Señor. Alegraos en la esperanza. Sed pacientes en la tribulación. Sed constantes en la oración. Contribuye a las necesidades de los santos. Practica la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. Vive en armonía con los demás. No seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seas engreído. No paguéis a nadie mal por mal, sino pensad en lo que es noble a los ojos de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos, amados. Nunca os venguéis, sino dejadlo a la ira de Dios, pues está escrito: Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. No. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque así amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos 13 y 14. Toma el vestido de un hombre cuando haya dado fianza por un extranjero y tenlo en prenda cuando dé fianza por extranjeros. El que bendice a su prójimo en alta voz madrugando, será contado por maldición. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por el don de estas lecturas de hoy. Ayúdanos a ser tuyos. Ayúdanos a escuchar tus palabras y a ponerlas en práctica este día y todos los días. Ayúdanos a recibir tu gracia y a estar agradecidos por habernos salvado e injertado en el árbol de Israel. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Por favor, recibe nuestra alabanza. Por favor, recibe la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que esto sea relativamente breve porque, ya sabes, ha sido un poco largo en estos días, pero no puedo ir a ninguna parte sin hacer referencia a Proverbios 27, versículo 14. Dios mío, ¿vieron esto? El que bendice a su prójimo en voz alta levantándose temprano por la mañana será contado como maldición. Bendices a tu prójimo con voz fuerte. Levantarse temprano en la mañana es como maldecirlos. Me encanta eso porque ya sabes, es bueno ser feliz por la mañana. Creo que eso está bien. Pero hay momentos en los que estás como, hermano, es temprano. Demasiado temprano, y tu emoción y tu bendición por la mañana temprano es recibida como una maldición. ¿Eso tiene sentido? Creo que es muy divertido. Un proverbio muy divertido. Tenemos Hechos capítulo 7. Como mencioné, es Esteban, no solo el martirio de Esteban, el discurso de Esteban. Qué increíble es esto cuando escuchamos en el Nuevo Testamento a estas personas como Esteban hoy repasando la historia de la salvación y tú sabes, el anfitrión, quizás conocías toda la historia de antemano, quizás conoces la mayor parte de la historia.
Pero aquí como Stephen va a través de, él va todo el camino de regreso a la llamada de Abraham de usted sabe, o de los caldeos y de ir a la tierra prometida y su hijo se circuncida y todas estas cosas suceden. Entonces el hijo de su hijo José es vendido en todo el tinglado. Tenemos que escuchar toda la historia. ¿Y por qué tenemos que escuchar toda la historia? Porque esta es la historia de cómo Dios te ha llamado ahora a decir sí a Él de la misma manera que Dios llamó al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel a decir sí a Él. Pero Israel dijo que sí y Egipto endureció sus corazones. Y básicamente aquí está Stephen diciendo no endurezcan sus corazones. Ustedes eran gente de cuello tieso verso 51 gente de cuello tieso incircuncisos en corazones y oídos. Ustedes siempre se resisten al Espíritu Santo. Y no es solo una comparación con Israel y Egipto, pero es que la comparación de también aquellos en el desierto, sus padres, los que son hebreos, a la derecha, que se apartó del Señor Dios, que los salvó a adorar dioses falsos, ya sabes, el becerro de oro y lo que no. Y así están, tan poderosamente porque Stephen está diciendo que eso es lo que estás haciendo ahora mismo. Lo estás haciendo. Aquí está el hombre que te salvó. Él te salvó a través de su vida, muerte y resurrección aquí en Jesucristo. Y ustedes están endureciendo sus corazones. Se están alejando de esto, de este regalo. Amo esto último. Quiero decir que no me encanta porque es el martirio de Esteban. No amas eso, pero es tan poderoso y tan hermoso. Es increíble. En el versículo 54 del capítulo 7 dice saber cuando oyeron estas cosas que se enfurecieron, rechinaron los dientes contra él. Sigue diciendo en el verso 57, ellos gritaron con una voz fuerte y taparon sus oídos y se abalanzaron juntos sobre él. Básicamente taparon sus oídos porque él está diciendo veo en el cielo, veo la gloria de Dios, veo a Jesús de pie. Estamos a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, y ellos se tapan los oídos. No queremos oír lo que tienen que decir. ¿Con qué frecuencia? Dios, chicos, ¿cuántas veces es ese el caso en el que podríamos ser nosotros diciendo, no sé si quiero escuchar la palabra de Dios? No sé si quiero escuchar lo que Dios tiene que decirme hoy porque ya lo he escuchado en mi corazón. Pero eso es también a veces lo que sucede a nuestro alrededor. Aquí está Stephen que tiene, como se dice, tiene la cara de un ángel que es un lleno de gracia. Está lleno de misericordia. En este momento, básicamente está siendo como Jesús. Como él dice, Padre, perdónalos, no tengas esto en contra de ellos. Y sin embargo, incluso ese inocente Stephen, incluso ese santo Stephen, no quieren escuchar, se tapan los oídos y se abalanzan sobre él y lo apedrean hasta la muerte. Y como dijimos que vimos aquí, hay un hombre llamado Saulo cuyo nombre más tarde será cambiado a Pablo. Y él consiente el martirio de Stevens, dice Stevens. Ejecución aquí. Así que un montón de historias en esto y simplemente notable, chicos. Si alguna vez hay algunas partes de los escritos del Nuevo Testamento que simplemente me encantan más que otras, es porque te golpean de la manera correcta. Sí. Lo que fue ayer, el día anterior donde estábamos leyendo en el capítulo 8. ¿Qué debemos decir a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Cómo se habla de quién es lo que nos debe separar del amor de Dios en Jesucristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre, desnudez, peligro? La espada. Eso es capítulo 8, versículo capítulo 5. Tú sabes, hablamos acerca de Dios prueba su amor por nosotros y que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero si hay otro capítulo que me encanta es el capítulo 12. Capítulo 12 de la carta simples que son a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Me encanta. Os ruego, hermano, y por tanto hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Tú sabes.
Si pensáis en algunos de nuestros amigos católicos que forman parte de esta comunidad, puede que reconozcáis algo de este lenguaje. En un par de oraciones eucarísticas que recibí en misa le pedimos a Dios, Dios haznos un sacrificio aceptable para ti como hacer de nosotros un sacrificio aceptable para ti en el curso del sacrificio de la misa. Y así podrías reconocerlo. Pero algunos de nuestros amigos no católicos quiero que sepan que en misa esa es una de las cosas por las que rezamos. Rezamos no solo para ofrecer el sacrificio de Jesús, el sacrificio único de Jesús, sino también para decir, Señor, ayúdanos a ser parte de eso. Como dice San Pablo aquí en Romanos capítulo 12 versículo 1, ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es su espíritu para adorar. Y luego el siguiente verso también. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, que es otra vez tan esencial es necesario para nosotros porque pensamos como piensa el mundo. Entonces es altamente improbable que estemos pensando como Dios piensa. Por último en este versículo, capítulo 12, las últimas líneas desde el versículo 9 hasta el final del versículo 21, a menudo se lee en las bodas. No sé si alguna vez te das cuenta de este montón de bodas que voy a hacer cuando eligen la lectura del Nuevo Testamento allí. Elige Romanos capítulo 12 versículos 9 a 21 donde dice que el amor sea genuino, odia lo que es malo. Aférrense a lo que es bueno, síganse unos a otros con afecto fraternal. Como haceros los unos a los otros y mostrar honor sigue y es tan importante si hombre estas son las secciones de la Biblia. A veces te gusta volver atrás y escribir notas al lado donde rezas y dices, Dios, ¿cómo hago esto? ¿Cómo bendigo a los que me maldicen? ¿Cómo puedo vivir en armonía con los demás? ¿Cómo no ser altivo? ¿Cómo me asocio con los humildes? Y sigue como notas, como sabes porque simplemente lo escuchas. Lo último. Oh Dios chicos, qué regalo. Creo que este es el regalo más loco para poder ir a través de toda la Biblia como este capítulo 11. Me he saltado el capítulo 11, pero no puedes saltártelo. Aquí está San Pablo diciendo, escuchen al pueblo de Israel, no han sido abandonados, no es que Dios los haya rechazado. Ese no es el caso en absoluto. Y por lo tanto cualquier tipo de sentimiento antijudío, cualquier tipo de antisemitismo que eso es que no tiene lugar porque Romanos capítulo 11 habla sobre el plan de Dios, su amor, su llamada, los dones son irrevocables. Ese es el capítulo 11, versículo 29. Él no ha retirado su amor, no ha retirado sus dones, no ha retirado su llamado del pueblo de Israel. Los está llamando a seguir adelante, aunque por supuesto los está llamando a recibir a Jesús como el Señor. Pero no ha retirado sus promesas, no ha retirado su bendición. Y eso es muy importante para que nos demos cuenta de que tú y yo hemos sido injertados en el árbol de Israel. Así que no es como, no, hay un nuevo árbol aquí. Este árbol cristiano que está al lado del árbol judío. No. San Pablo dice que es esa raíz. La raíz es la historia que Stephen contó hoy. La raíz es todo el camino de regreso a Abraham. Esta fe de nuestros padres. Y hemos sido injertados en este árbol. No somos israelitas por naturaleza, pero tenemos a St. Pablo VI. En un momento dijo que espiritualmente todos somos judíos porque hemos sido injertados en el árbol. Así que rezamos por nuestros hermanos y hermanas judíos para que no solo se den cuenta de que la promesa sigue siendo suya, sino que el cumplimiento de esa promesa también está ahí, y ese cumplimiento de la promesa es Jesucristo nuestro Señor. Así que rezamos por aquellos que no creen en Jesús, también rezamos por los demás. Definitivamente todos los días, rezo por ti. Por favor, reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.